Buenos días. Hoy es lunes 1 de octubre del 2024. Vamos a hablar sobre el estado actual de la sociedad en general. Aquí estamos en Mazatlán, Sinaloa, México. Partiendo de aquí, vamos a hablar un poco cómo está la situación del mundo, de la sociedad. Partiendo de aquí a nivel general, a nivel mundial. Bueno, pues cada vez estamos peor, desgraciadamente. Cada vez los valores se están desvaneciendo, se están perdiendo a pasos agigantados. Hay mucha confusión en cuanto a cuáles son los valores generales, universales, y la definición de cada uno de ellos. Cada quien tiene sus propios valores, cada quien define sus propios valores y la definición individual de lo que significa honestidad, amabilidad, amor, trabajo, verdad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, amor. Cada quien define su concepto de lo que es el amor. Y desde ahí se parte por qué es esta confusión en la juventud de las nuevas generaciones y en los adultos, e inclusive adultos mayores que también ya se han contagiado, y no son pocos los que ponen oposición y enseñan y defienden la verdad del significado de esas buenas costumbres y buenos valores que había un poco más en años pasados, que cada vez se están perdiendo a pasos muy rápidos. Como dice la palabra de Dios, la Biblia, en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, que no respetan a los padres ni a las autoridades en ningún sentido. Cada vez más amadores de sí mismos, de los deleites, de los placeres, más que de Dios. Y lo estamos viendo, se legisla lo malo. No solo se le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo, se legisla. Ya está como en las leyes. Está prohibido decir la verdad, y tenemos que aceptar y reverenciar la mentira. Estoy hablando de ideología de género, estoy hablando de feminismo, estoy hablando de muchas cosas, pero partiendo de ahí. Estamos viendo gobernantes cada vez más aferrados al poder y utilizando ese poder como, pues no sé, para satisfacer su ego, su soberbia, de mostrarse entre ellos quién es el más grande. Y estamos viendo, como dice la Biblia, en los postreros tiempos, en los últimos días, guerras, rumores de guerra. Estamos en cualquier momento puede escalar la guerra, las guerras que ya hay, y convertirse en
guerras nucleares, guerras, pues lo que prácticamente sería la tercera guerra mundial. Dirán que soy exagerado, pero estamos a un punto, hay mucha tensión entre los países, entre los gobiernos, no son humildes, así como la sociedad individualmente no somos humildes, así nuestros gobernantes no son humildes y prefieren ir a la guerra que reconocer pequeños asuntos sin importancia, todo en afán de demostrar su imponer pues su grandeza entre comillas. Estoy hablando de Estados Unidos, de China, de Rusia, Corea, y no se diga las fuertes consecuencias que ha traído la guerra de Israel con los países musulmanes, que va escalando cada vez más. Es triste. Ahorita el anuncio de la presidenta, la presidente, es lo correcto porque el concepto es presidir. Entonces ella es la que preside, la que encabeza, la que se sienta en la representación. Pero el verbo es en masculino, presidir. Yo presido, tú presides, ella preside. Entonces lo correcto es la presidente, Claudia Sheinbaum. Y ella misma dijo en su discurso que ella propone que se cambie el concepto y ahora se va a decir la presidenta, la arquitecta, la ingeniera, etcétera, etcétera. O sea, qué cosas más irracionales y ridículas estamos viendo. Pero en fin, pues la presidente dice que anunció de que puras cosas buenas y esconde las cosas malas, realidades que están pasando en el país, empezando por la violencia, por las muertes, de que prácticamente llámese ejército, llámese fuerza como Guardia Nacional, llámese policía, etcétera, no hacen su función en contra de los verdaderos delincuentes, y la población en general somos presa fácil de ellos y andamos con miedo, vivimos con miedo hacia nosotros, hacia nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, la sociedad en general, de sufrir un atentado, una extorsión, un secuestro, una muerte. Y es increíble la fragilidad con la que vivimos. De por sí es frágil la vida porque nosotros dependemos de Dios. Pero con esta violencia y esta inseguridad cada vez más creciente, vive uno con miedo. ¿Qué sería de nosotros sin creer en Dios y que Él nos cuida? ¿Qué sería? Un total caos. Entonces no nos queda más que confiar en Dios, que Él nos cuida, nos protege y Él sabe y Él va a dar lo que le corresponde a cada quien, por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. Pues en pocas palabras, la gente está muy alejada de Dios, muy alejada de Dios. Y inclusive también en eso, cada quien se hace un Dios a su imaginación, a su conveniencia, entre comillas conveniencia, porque ese Dios no los va a salvar. Y el día que den cuentas delante del Dios verdadero,
a ser echados al lago de azufre y fuego, al infierno, a la condenación eterna. Solo hay un Dios verdadero. Hasta el falso profeta, o sea, el Papa, hace poco dijo que todas las religiones llevan a Dios. Entonces el sacrificio que hizo Cristo fue en vano, para que Él murió por nuestros pecados, y todas las religiones perdonan pecados y llevan a Dios. De hecho, ninguna religión salva. El único que salva es Jesucristo. Jesucristo. Y si no te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo y vas a la presencia de Jesucristo a pedirle que sea tu Señor y tu Salvador, no vas a tener vida eterna y no vas a estar justificado de tus pecados en aquel día, en el día del juicio. La palabra de Dios dice que todos vamos a morir una sola vez y después de eso el juicio, para vida eterna o para condenación. El que haya creído en Jesucristo, ese será justificado delante del Padre y tendrá la vida eterna. Creer significa no solo decir yo creo, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Significa obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, que debemos de vivir conforme a esa voluntad. Dejar las cosas viejas que ofenden a nuestro Señor, el pecado, y vivir una vida en santidad, en obediencia conforme a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ir hacia la imagen y semejanza de Él, de Jesucristo. Ese es el propósito para cada uno de nosotros. Ser transformados conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos cada vez más y más conforme a la imagen de Jesucristo. Él fue nuestro ejemplo. Entonces, te invito a que dobles tu rodilla, reconozcas tu soberbia, tu maldad, tu forma equivocada de vivir, en adulterio, diciendo mentiras, en afán conforme a hacerte de bienes materiales y no viendo la necesidad de tu prójimo, no viendo el amor, la misericordia hacia los demás, tratar a las personas como quieres ser tratado. En fin, rogando que Cristo llegue a tu vida y la gobierne, para que Él te selle con el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te lleve a hacer los cambios que necesitas para lograr ese propósito en tu vida. Te invito, ruega por salvación, ruega por encontrar al verdadero Dios, porque vienen muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas filosofías que van a confundir hasta el más misericordioso de los seres aquí en la tierra, hasta el más sincero en intención de buscar a Dios, puede ser confundido de tantas cosas y engaños que van a venir. En estos tiempos ya estamos viviendo y van a ir en aumento. Te invito, busca a ese Dios y solo se llega por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, Él es el único camino para llegar al Padre. Dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Él no dijo que hay muchas maneras de llegar a Dios, al verdadero Dios. Solo hay una. Y Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. La única manera para llegar al verdadero Dios, al Padre, es por medio de Jesucristo, el Hijo unigénito, que vino a derramar su sangre preciosa y a recibir el castigo cruel que merecíamos nosotros. Él tomó nuestro lugar y fue a la cruz, siendo inocente, siendo santo, siendo el único justo que ha habitado aquí en la tierra. Tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos vida eterna si ponemos nuestra fe en Él, en Jesucristo, en el sacrificio que hizo Él. Y Él, todo lo que prometió, se ha cumplido
y lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Él resucitó como Él prometió. Murió, pero el tercer día resucitó como Él lo prometió. Y eso es muestra de que estamos ante el verdadero. Y Jesucristo es el verdadero. No hay otro. Entonces, búscale. Dobla rodilla, arrepiéntete. Reconócelo como el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo y de tu vida en particular. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén.